Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hoy nos encontramos en un programa de estos que a mí me hace mucha ilusión que se vaya a dar, porque el tema y el personaje del que vamos a tratar hoy me parece que es uno de los más fascinantes, de los que más tiempo merecen para estudiar y que, sin embargo, la mayoría de producción que hay en torno a su figura y a su obra, y también la mayoría de sus lectores, incluso me atreverían a decir, suelen banalizar, suelen frivolizar, cuando en realidad tiene mucha profundidad de pensamiento y mucha profundidad biográfica. Y por eso pues es para mí un honor, y para los espectadores de Pura Virtud también, tener hoy aquí a Jonathan Márquez con nosotros, que es ni más ni menos que el traductor de este libro, Las confesiones de Aleister Crowley, editado por Valdemar. Es la autobiografía de Aleister Crowley, si no recuerdo mal, hasta el año 1920, una autobiografía, con lo cual tampoco hay que fiarse mucho de lo que cuenta Crowley, a caballo entre las confesiones de San Agustín. Y es curioso porque estamos grabando esto precisamente el día en el que se cumple el aniversario de la muerte de San Agustín, y también pues es un libro de mitología personal. Un mamotreto que, si no recuerdo mal, Jonathan Márquez se puso a traducir por su cuenta, y que más tarde consiguió poder tener el beneplácito de Valdemar para terminar esta traducción y que le dieran los permisos oficiales los que tienen los derechos de Crowley. Y ya digo, pocas personas conocen mejor su obra. Otro especialista en Aleister Crowley, que es Fran G. Rubio, es quien ha concertado esta entrevista y quien me ha ayudado también a poder entender mejor a Crowley, y quiero dejar aquí mi agradecimiento público por ello. Y ya sin más dilación, Jonathan, pues bienvenido a este programa, es un honor tenerte. Y quisiera comenzar preguntándote por Aleister Crowley, por su vida, que es un poco de lo que más trata el libro. Me interesa tratar contigo sobre todo su pensamiento, pero antes quisiera un poco tocar los que son los jalones fundamentales, los momentos esenciales que aparecen en las confesiones de Aleister Crowley, y que nos ayuden también a comprender cómo fue su vida dentro de la mitología que él creó, pero sin la mitología posterior que se ha creado y que yo creo que es tan nociva para la comprensión de su figura. Él era un escritor, era un viajero, era un cazador, era un alpinista, era un poeta, un auténtico polígrafo, pero ¿cuáles serían las claves biográficas que tú señalarías de estos primeros años de su vida? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Tengo que matizar una cuestión. Cuando me dirigía a Valdemar, ya Crowley, para cuando teníamos pensado publicarlo, no tendría derechos de autor. Ya estaría completamente libre, por lo tanto no tuvimos que pedir los derechos a nadie, nos informamos bien y bueno, los derechos originariamente estaban en manos de Ordo Templi Orientis en Estados Unidos. Les escribimos, pero efectivamente no había problema a partir del año en que nosotros lo publicamos. Porque, bueno, fue todo un recorrido, claro, desde que yo contacté primero con Valdemar hasta que terminé de traducir, hasta que ellos lo maquetaron. Como no es un libro sencillo, al final pasaron muchos meses, incluso yo creo recordar que año y algo en total. Por tanto, sí, justo en ese tiempo expiraron los derechos de autor. En cuanto a la vida de Crowley, lo más importante de sus primeros años, me preguntabas, ¿no? Hasta 1920, ¿no? Abarca las confesiones. Vale, pues obviamente hay un antes y un después en la vida de Crowley cuando llega 1904. 1904 es el año clave de su vida porque es cuando recibe lo que se conoce como la revelación de El Cairo. Fue en esa revelación cuando una entidad llamada Aiwass, de origen un poco desconocido, porque Crowley en primer lugar apuntaba que podía ser su santo ángel guardián, ya que había estado realizando rituales en pos del conocimiento y conversación de su santo ángel guardián, pero en otros textos se refiere a él como únicamente un jefe secreto. Entonces no queda muy clara cuál es la naturaleza de Aiwass, más allá de como mensajero de Rahorquit, ¿no? Que es la tercera de las figuras que aparece en el libro de la ley. Pues bien, Crowley recibe esa revelación gracias también a su esposa, Rose Kelly, y ahí se le revela el llamado Libro de la Ley. Es un libro en el cual se anuncia que hemos entrado en un nuevo eón, que es el eón de Horus, y el Crowley sería el profeta de dicho eón. Todo profeta, todo magus, como se llama en los escritos de Crowley, es alguien que se ha encarnado en este mundo para pronunciar una palabra. De hecho, podemos decir que un magus es la encarnación de una palabra.
Así, por ejemplo, tenemos a Mahoma, cuya palabra sería Alá, tendríamos a Jesucristo, cuya palabra sería Inri, y tendríamos, entre otros muchos más que cita Crowley, en Liber Aleph aparecen todos los magos que Crowley reconoce. La palabra de Crowley sería Thelema. Thelema, que sería voluntad en griego. No voluntad entendido como una voluntad, como una búlesis. No sería una voluntad inferior, una voluntad material, sino que sería la voluntad divina, la voluntad de Dios con la cual nosotros coincidimos cuando conocemos nuestra verdadera voluntad. Es decir, cuando tomamos conciencia de para aquello para lo que nos hemos encarnado, esa es la voluntad divina, esa es la voluntad que Dios tiene fijada para nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros realizamos esa voluntad, nos encontramos con que no hay obstáculos en nuestra realización de la gran obra, lo que se llama gran obra, que sería el cumplimiento de esa voluntad. No habría obstáculos para nosotros porque al nosotros ser estrellas, otra de las ideas principales del libro de la ley, seguiríamos nuestra propia órbita. Y en tanto que sigamos nuestra propia órbita, no nos chocaremos con ninguna otra estrella, puesto que no obstaculizaremos ninguna otra órbita. Así pues, 1904 es el año clave de Crowley porque recibe esa revelación y es cuando tiene claro qué es aquello para lo que ha nacido, que es para promulgar la ley de Thelema y darla a conocer al mundo. Si bien él inicialmente no queda convencido con la autenticidad del libro. Él recibe esas instrucciones, recibe unos versículos que de primeras ni siquiera entiende. A él le lleva muchísimos años entender el libro de la ley. Entonces, al principio, como que se revela. Dice, pues lo publico, con eso ya en cierto modo estoy difundiendo el libro y ya me olvido de ello. Pero el libro como que parecía que le perseguía. En Confesiones habla mucho de cómo incluso lo llega a perder un poco adrede y acaba encontrándole nuevamente. Entonces, ya un poco antes de ir a Estados Unidos, un poco antes de la Primera Guerra Mundial, ya toma conciencia de que él es verdaderamente el magus del Nuevo Eón y que por tanto no tiene otra que promulgar esa ley y dedicarse con todas sus energías a difundir la ley de Thelema. Y desde ahí hasta su muerte ya es prácticamente lo único que hace. Vemos además que sus escritos cambian muchísimo porque ya introduce esa terminología propia del libro de la ley que en sus primeros escritos no se encuentra. Nuit, Hadith, Rahor Quit. Luego también recibe nuevas revelaciones que no son ya dictadas, pero sí que son inspiradas y tampoco se las toma como 100% de su autoría, que son el resto de textos sagrados, los textos sagrados de Thelema. Y ahí se le aclara un poco más la naturaleza de la ley, se le da una serie de conceptos que son ya con los que trabaja hasta el final de su vida, prácticamente sin modificaciones, y lo único que hace ya en esos últimos años es esclarecer esa ley de Thelema. Bueno, me gusta porque has ido a cuestiones clave, entonces si te parece me gustaría detenernos en algunas. Por ejemplo, has hablado de Dios. Me llama la atención porque, bueno, es cierto que él estuvo en la masonería, si quieres, luego hablamos un poco también de cómo eso le influye, pero a mí me da la sensación de que él no cree en un Dios creador, por decirlo de alguna forma. Es decir, él, de hecho, llega a decir, si no me equivoco en algún punto, y si lo hago, por favor, corrígeme, que el universo surge de la nada, ¿no? Y de alguna forma los dioses son fuerzas sobrenaturales posteriores a la creación del universo. Y hay fuerzas de todo signo, ¿no? Porque él rinde culto a dioses egipcios, rinde culto a distintas, o sea, digamos que se encuentran distintos elementos. Entonces, uno de esos primeros puntos en los que quisiera detenerme es cuál sería su concepto de Dios. Bien, pues como bien he señalado, sí que es verdad que lo más parecido a un Dios, el único en el pensamiento de Crowley, es la nada. La nada, o que es muy similar, en cierto modo, al uno neoplatónico. Es una nada cabalística, ¿no? Es un cero, el cual, elevado a cero, daría el infinito del universo. Así es como lo explica él en su primer escrito filosófico, en Bereshith. Él lo explica de esta manera. Una nada extensa en 0 dimensiones sería 0 elevado a 0.
Entonces, eso matemáticamente afirma que da un infinito y que eso sería lo que ha producido este mundo. Sí que es verdad que él, en cómo lo produce, habla sobre todo de emanaciones, sigue más o menos el esquema cabalístico porque es el que a él le funciona mágicamente. Pero él no cree que haya que tomarse la cábala como un dogma. Él dice que los postulados de la cábala son tan absurdos como los de cualquier otra teoría religiosa e incluso filosófica. Simplemente es un instrumento adecuado para nosotros servirnos a la hora de practicar magia ceremonial o para clasificar el mundo, pero sin tomar eso como una verdad, sino simplemente como eso, un instrumento, más bien. No hay dogmas en el pensamiento de Crowley, eso tiene que quedar claro. El único dogma, si queremos, en el pensamiento helénico es que el libro de la ley es dictado por una entidad, nada más. Precisamente por ese estudio de la Cábala, que queda muy claro en las confesiones, que es una de sus influencias más importantes, otras serían la Bhagavad Gita, el Tao, poetas como Shelley, como Milton, novelistas como Stevenson, como Kipling, el último, por cierto, también masón, es decir, esos son un poco los libros que le van marcando. Hay que decir, por cierto, que es un gran estilista y te tengo que dar la enhorabuena porque se nota en tu traducción, que yo es la única, no he leído el original, quiero decir, de las confesiones, ese gran estilo que tenía, muy ligero, pero al mismo tiempo arcaico, lo cual es una mezcla casi imposible de mantener, y te doy la enhorabuena porque se nota, es decir, ni acabas cayendo en el arcaísmo, ni acabas cayendo en una prosa periodística, evidentemente imposible con Crowley. Pues te agradezco esto, pero con respecto al estilo de señalar, me lo dice mucha gente, la que ha leído más traducciones, dicen, qué bien traduce Confesiones y qué mal traducen los otros, ¿no? Porque no queda ese estilo tan natural. Yo tengo que decir, pues no traduzco bien ni uno, ni traduzco mal el otro, ¿no? Sino que simplemente Crowley es muy, muy distinto en cada libro. Confesiones es un libro que se traduce muy bien porque está muy bien escrito, pero luego tiene otros escritos como el Liber Aleph, que son puro arcaísmo, por ejemplo, y los textos sagrados, que son un enigma incluso para el mismo Crowley. Entonces, depende. Hay veces que es una maravilla leer a Crowley y hay veces que es un infierno. Bueno, es que pasa un poco como con Fulcanelli, ¿no? Creo, los textos que son un poco más complejos filosóficamente, que al no iniciado no lo puede entender fácilmente. Yo creo que las confesiones sí, porque además prácticamente es como una novela y si no me equivoco, lo escribe un poco para ganar dinero también, ¿no? Es decir, una obra exacto, accesible. Es de los pocos libros que escribe para ganar dinero, sí. Ese y las otras dos novelas que tiene, pero ¿ves? No están tan bien escritas las otras dos novelas, a mi juicio. Me parece que son un poco más áridas que Confesiones. Entonces, mencionabas la numerología y precisamente cuando hablabas de la voluntad, él dice, ¿no? Célema, que el número correspondiente sería el 93, si no me equivoco, ¿no? Para esa palabra. Un poco precisamente para el espectador no iniciado, esta forma de entender el universo a través de los números, ¿de dónde procede? Es decir, ¿dónde consigue Crowley extraer esta forma de acercamiento a la realidad? Bueno, podríamos decir que de la Cábala, porque sin duda es la mayor influencia de Crowley, pero no ya en la Cábala, sino es bastante anterior la idea de los números asociados con palabras, con conceptos, porque hay que tener en cuenta que el griego, el hebreo, las lenguas antiguas, su alfabeto se utilizaba tanto para señalizar, para simbolizar la letra, como para simbolizar el número. Entonces, toda palabra, a su vez, correspondía con un cierto número que era la suma de sus letras. Así pues, me dices célema. Pues sí, célema, si lo pasamos al griego original y cambiamos las letras en cifras, lo sumaría 93. Que es también el mismo número que agapé, que es amor. Por eso las dos palabras de la ley son célema y agapé. Que curiosamente también es amor, pero es amor en el sentido de que célema es voluntad, es decir, es amor divino, es un amor de arriba hacia abajo, es decir, de la divinidad hacia nosotros. También el amor fraternal, que al final es el que impera en las órdenes esotéricas en las que estaba Crowley, claro. Y en cuanto a otra, seguramente su máxima más conocida, bueno, sus dos grandes máximas que las has citado antes, acto voluntad es toda la ley, y la otra sería cada hombre y cada mujer es una estrella. ¿Qué vendrían a decir un poco ambas? ¿No? Porque creo que el término voluntad, a mí me da una impresión leyendo las confesiones, y es que era un autor muy nietzscheano. O sea, mismamente sus propios
no sé si lo compartes, porque o que tiene un paralelismo con Nietzsche, porque sus orígenes vienen de una especie de secta ultra religiosa que le marcan decisivamente para darse cuenta un poco de una cierta moral de esclavos, haciendo ese paralelismo con Nietzsche. Él critica mucho el estilo de vida burgués y es un niño superdotado, o sea, empieza a relatar en el libro todas las grandes capacidades que tenía desde niño y la verdad es que la mayoría resultan inverosímiles y seguramente son exageraciones, pero es un genio precoz y enseguida, bueno, pues también tiene un estilo de vida que digamos no es el típico filósofo de despacho, porque yo le consideraría un filósofo, no es el típico filósofo de despacho, sino que es un tipo que fue uno de los grandes escaladores de su tiempo y a mí me sorprendió que en las confesiones de lo que más habla prácticamente, por lo menos hasta llegar a Egipto, es de escalar. Exacto. Bien, el Nietzsche, pues sí, tiene muchos elementos en común con Nietzsche, sobre todo el libro de la ley en sí. El libro de la ley, de hecho, tiene pasajes en los que se diferencia claramente entre el rey y el esclavo. Y se dice de los esclavos que servirán y el rey no tiene que sentir compasión hacia los esclavos. El libro de la ley destruye el concepto de compasión, como Nietzsche también. Sin embargo, es cierto que ciertas ideas pueden recordar a Nietzsche, pero el enfoque, la argumentación es completamente distinta, porque claro, todo está basado en una visión mística y mágica del universo, lo cual no sucede como es natural en Nietzsche. Pero sí que es verdad que en la ética puede recordar algunas ideas, pero más bien desde el punto de vista profano. Luego, si interpretamos claramente desde el punto de vista iniciado lo del rey y lo de los esclavos, no tiene nada que ver, porque el rey en realidad en el libro de la ley es el que hace su voluntad. Eso es un rey. Y el esclavo es simplemente el que se limita a seguir la corriente, ¿no? El que caería en el man de Heidegger. Yo lo veo siempre así. Entonces, ¿se parece a Nietzsche? Sí y no. Y me hablabas de las dos máximas del libro de la ley. Bueno, las dos máximas reales del libro de la ley serían haz tu voluntad sea el todo de la ley, que estoy pensando que deberíamos decirlo mejor, haz lo que quieras, haz lo que tú quieras será el todo de la ley, por varias razones. En las próximas traducciones que publique seguramente aparezca de esta manera. Y la otra gran máxima sería amor es la ley, amor bajo voluntad. Esas serían las dos grandes máximas. Y luego tendríamos un versículo importante como es todo hombre y toda mujer es una estrella. ¿Sí? Pues bien, este último es bastante fácil de interpretar, es lo que he señalado antes. Cada uno de nosotros somos estrellas en el sentido de que si realizamos nuestra verdadera voluntad, seguimos nuestra propia órbita y no tenemos que chocarnos con nadie. También somos estrellas en el sentido de que no somos planetas, como éramos en el antiguo eón. No giramos alrededor de ningún dios, nosotros somos Dios. Nosotros, cuando nos comportamos como alguien que realiza su verdadera voluntad, nos identificamos con Dios. Al realizar nuestra voluntad, estamos realizando la voluntad divina. Eso con respecto a todo hombre y toda mujer es una estrella. Haz lo que quieras o haz tu voluntad, ¿será el todo de la ley? Pues sí, que tienes que realizar tu voluntad. Y eso significa que solo puedes realizar tu voluntad. No significa haz lo que quieras, entendido como la baja voluntad, ¿no? Sino que tienes que hacer aquello para lo que has nacido y nada más. Es decir, no puedes permitirte un momento de ocio si no es precisamente para descansar, para seguir haciendo tu voluntad. Por tanto, es una máxima bastante rígida, no da esa libertad que parece darnos, no es haz lo que te apetezca. Y amor es la ley, amor bajo voluntad, es algo complicado, es un tema místico sobre todo, ¿no? Porque el amor en el libro de la ley, aparte de entenderse, como he dicho, como ágape, simboliza, por lo que a mí me da la impresión, porque es un libro claro, muy complejo, depende de a quién le preguntes. Yo lo interpreto como amor simbolizado con el número 13, que sería en hebreo, amor suma 13, que significa unidad. Es decir, el amor entendido como lo que crea una unidad en el universo, lo que acaba con las ilusiones de la dualidad y lo funde todo en el 1 o el 0, ¿no? La máxima 2 igual a 0, de la que te habla muchas veces Crowley, de que toda ilusión, todo objeto es una ilusión de la nada, de ese 0 que he explicado anteriormente. Entonces, amor es la ley, amor bajo voluntad, pues que sí, que tiene que haber amor en sentido de esa fuerza
que disuelva la ilusión, pero que al final lo que tiene que imperar en amor bajo voluntad es esa voluntad, aquello para lo que has nacido, ¿no? Entonces, tienes que saber conjugar ambas fórmulas mágicas, ¿no? Los dos aspectos del 93, del agape y de Célema. Él en la casa que se compra en Boleskine, que luego se ha vuelto tan mediática, él tiene dos altares, si no me equivoco, uno dedicado a la magia negra y otro dedicado a la magia blanca, que también un poco la leyenda negra, porque podríamos hablar de una auténtica leyenda negra en torno a Crowley, ha querido hacer mucho hincapié en ese altar de magia negra, pero casi no menciona que también tiene este otro altar. Y quisiera un poco preguntarte, dado que seguramente sea el mago más importante del siglo XX, Crowley, o por lo menos uno de los más importantes, sobre su concepto de magia, porque tú en un muy interesante prefacio que haces a las confesiones comentas también un poco, digamos, tus opciones como traductor, y entonces has optado por mantener la grafía que él tiene en inglés para el término magia, y has hecho una pequeña traslación para mantenerlo en el español como M-A-K-G-I-A, si no me equivoco. Entonces, quisiera preguntarte por cuál es la diferencia para Crowley entre la magia, tal y como nosotros la nombramos, y la magia, tal y como él la escribe y tú optas por traducir al español. Bien, en primer lugar, el tema de los dos templos es justo antes de mudarse a Boleskine. Era en un apartamento que tenía, creo, en Londres, y ahí es donde separó los dos templos. Era su etapa de experimentación, el periodo justo antes de iniciarse en la Golden Dawn y los primeros pasos en la Golden Dawn. Entonces, él todavía no conocía realmente para qué había que usar la magia, y pues estaba probando un poco sobre todo, ¿no? Así que pues probó con las dos vertientes. Posteriormente, sí que ya cuando llega a recibir el libro de la ley, él identifica la magia negra con el uso de la magia para todo lo que no sea realizar tu verdadera voluntad. Sería simplemente esa distinción. Lo que entendemos comúnmente como magia negra, la invocación, no sé, de demonios o de muertos y demás, solo la practican, que yo sepa, por lo menos por las fuentes de Crowley, en ese periodo de experimentación, y posteriormente cuando se enfrenta con el antiguo líder de la Golden Dawn, cuando le manda a Belcebú en defensa propia, porque, según dice, Mathers es el que comienza dicha guerra mágica. Son los dos únicos momentos. Si bien quizás la invocación a Joronzón, el desierto del Sáhara, quizás sí que tenga cierto componente de magia negra, por eso de que utiliza el sacrificio de las palomas y la sangre. Pero bueno, porque para realizar una evocación, es decir, para traer a una entidad a este mundo, hace falta esa materia prima, ¿no? que sería la magia, perdón, la sangre. Y me preguntabas por magia, sí. ¿Por qué introducimos la K? La K, bueno, Crowley en el original distingue entre magic con C al final y magic con CK al final, que sería su sistema. Es la antigua grafía. En inglés, antaño se escribía así magia, con una K al final. Pero esa K, en años más cercanos, desapareció. ¿Por qué Crowley lo retoma? No por el tema del arcaísmo, sino porque magia sin la K tiene 5 letras. Las 5 letras simbolizan el pentagrama, ¿no? Es decir, el microcosmos. Sin embargo, con una K al final sumaría 6, que sería el hexagrama, el macrocosmos. Entonces, él, al introducir esa K, lo entiende como que es una suma de lo anterior más lo nuevo, es decir, del 5 más el 6, que da 11, que es el número de la gran obra. 5 más 6, que es el número también de Nuit, la primera entidad, vamos, 56, pero que él siempre distingue entre 5 y 6, por eso de que es la unión entre el microcosmos y el macrocosmos. Es, como digo, Nuit, la primera entidad que habla en el libro de la ley. Aparte, el tema de la K es relevante porque magia es eminentemente masculina en la concepción tradicional de la magia, porque es activa, mientras que lo femenino sería lo pasivo. Pero la K es la primera letra de Kteis, que es vagina en griego. Entonces, eso añadiría un componente femenino que haría también la unión de los opuestos, del masculino y el femenino. ¿Qué es magia? Pues magia, Crowley lo definía como
obrar cambio en conformidad con tu voluntad. Entonces, magia es lo que hacemos en nuestra vida cotidiana cuando queremos hacer, cuando hacemos aquello que queremos hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que si nuestra voluntad se limita a este plano físico, nos resulta ya muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el vehículo apropiado para hacer lo que es el cuerpo, para movernos en Asia, ¿no? en el reino inferior material de la Cábala, es en el que nos encontramos, ya tenemos los medios, no necesitamos utilizar otro tipo de magia porque ya nos viene dada. Sin embargo, si queremos interactuar con cualquiera de los otros tres mundos, necesitaríamos hacer uso de cuerpos que no tenemos materialmente, el cuerpo de luz, el cuerpo astral, y como no los tenemos desarrollados, necesitamos recurrir a invocaciones, ¿no? Que nos eleven a ese estado de conciencia. Eso sería la magia para Crowley. Me ha gustado eso que has comentado, esa distinción entre, bueno, que estos mundos de paso, ¿no? Porque es una idea que a mí me llamó mucho la atención de las confesiones. Es decir, que, bueno, él tenía una especie de vida como de aristócrata, ¿no? Comía bien, vivía bien, viajaba, era un hombre con ropas suntuosas, al que le gustaba vivir en una buena casa, siempre rodeado de sus mujeres escarlata, ¿no? Que antes has mencionado, a la que le acompaña al Cairo y que además, si no recuerdo mal, acabó en un psiquiátrico encerrada, de la que se divorció y con la que tuvo una hija, creo que era. Y entonces él hace hincapié varias veces en su desprecio a los burgueses porque ellos lo que hacen es ahorrar, ¿no? El burgués ahorra y acapara, y Crowley era una persona que, a pesar de que dispuso de mucho dinero a lo largo de su vida, siempre lo gastó muy rápido, ¿no? Al punto de que vivió varias veces a base de sablazos, podríamos decir, a amigos y tal, o escribía libros para tener un dinero. Es decir, que era alguien que no quería acaparar, ¿no? Que sabía que todo lo que es de este mundo es de paso y que, por lo tanto, no tiene sentido conservar, sino que lo que tiene sentido es como bueno, digamos, que sirva para desarrollarte. Entonces quería un poco preguntarte, poniendo algunos datos biográficos o conociendo sus datos biográficos, ¿cuál podríamos decir que es la filosofía de vida en la práctica de Crowley? Es decir, ¿cuáles son un poco las ideas que él se puede apreciar estudiando su biografía? Dado que siempre se hace tanto hincapié en los aspectos extravagantes, pues por tratar de mostrar también su coherencia intelectual, que a mí me daba la sensación de que la tenía. No comparto mucho la concepción de que este mundo sea de paso para Crowley. Cuando hablo de distintos mundos, me refiero a mundos que se encuentran aquí y ahora, solo que no podemos percibirlos y normalmente no interactuamos con ellos, a menos que hagamos uso de las herramientas mágicas de las que he hablado. En la Cábala se habla de que esos mundos son simultáneos y que se encuentran aquí. Creo que esa más bien es la concepción de Crowley, la confluencia, ¿no? de planos. Una vida en el más allá, Crowley más bien de lo que, bueno, toma la idea normal de reencarnación, por así decirlo, pero tampoco. Él, como te digo, no tiene dogmas más allá del otro y lanza varias ideas. Él cree que la que más se corresponde, la que mejor puede explicar las experiencias que se tienen lugar cuando se vive en un mundo mágico, son que cuando tú te mueras, algo, el Neshama hebreo, sea lo que se reencarne, mientras que las partes inferiores de ti no se reencarnen, ¿no? Entonces, esa parte sí que se reencarnaría, no conservaría el recuerdo, pero iría recopilando en esas encarnaciones las experiencias vividas en las distintas vidas, en los distintos vehículos. Pero Crowley tampoco cree exactamente que lo que se reencarne sea al 100% Crowley, ¿no? Por ejemplo, él dice muchas veces, yo tengo recuerdos de mi vida pasada como Eliphas Levi, pero eso no significa que yo siempre fuera Eliphas Levi, ni que todo Eliphas Levi haya pasado a mí, ¿no? O sea, igual que hay átomos en la materia y, bueno, pues si luego forman parte de otro cuerpo, no va a ser un cuerpo hecho 100% de los átomos de otra persona, aunque solo sea porque es imposible estadísticamente. Crowley parece distinguir también esos átomos espirituales, ¿no? De una parte de esta persona he sido yo, pero no tales otras, por eso no tengo tales recuerdos de la vida de Eliphas Levi, pero sí que tengo tales otros. Esa me parece ser su visión. Pero, como digo, no es algo que Crowley tenga muy elaborado ni sentado en un sistema. Crowley no tiene un sistema. Crowley tiene distintos escritos donde apunta a distintas posibilidades.
Yo creo que el objetivo de Crowley es más bien hacernos dudar de todo que darnos certezas sobre nada. Y no Sí, recuerdo un cuál era tu poco. pregunta. Sí. No, esa era, o sea, un poco el arrojar, iluminar, ¿no? Un poco es la idea. Crowley, además, en el viaje que hace al Cairo en 1904, donde él es profeta de León de Horus, habla de que ha habido 3 eones, ¿no? Me interesa un poco esta visión de la historia. Bueno, antes sí que me gustaría decir que me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que carecía de sistema, que yo creo que le ocurre a él y le ocurre a muchos de los autores metafísicos o esotéricos que no se les estudia desde la filosofía, que es un campo muy racionalista y al que le encantan las categorías positivistas, y entonces esta clase de autores no entran. Y yo he de confesar que desde un punto de vista personal me interesa mucho más, en el fondo, estos personajes que carecen de sistema, porque me parece que, en el fondo, como decías también antes, reconcilian conceptos que para el pensador sistemático son irreconciliables. Y entonces, en cuanto a esta visión histórica, yo quería preguntarte por esos 3 eones, ¿no? El de Isis, el de Osiris, que a veces también se confunde, si no me equivoco, con Jesús, con Jesucristo, por esas también semejanzas que hay entre ambos, ¿no? Es decir, que buena parte de la vida relatada a los evangelios de Jesucristo pues sigue una serie de procesos de arquetipos heroicos, que diríamos con Joseph Campbell, que se adaptan bien a Osiris, y el tercero sería el de Horus. ¿Cuál serían? El primero sería Isis, ¿no? Que es una especie de diosa de la fecundidad, de diosa madre, luego Osiris, que es el que se sacrifica, y luego Horus. ¿Cuáles serían un poco las características de cada uno y cómo, qué vendría a anunciar sobre este eón de Horus? Bueno, Crowley, más que dejar un sistema, sí, lo que dejaría, yo diría más bien, es un método de trabajo para todo aquel que quiera alcanzar unas experiencias espirituales. Crowley lo que pretende en Confesiones, más allá de ganar dinero, que también, lo que pretendía sobre todo era ilustrarnos con, esto es un ejemplo de una vida en la cual se ha realizado la verdadera voluntad. Es solo un ejemplo. Yo lo dejo ahí y vosotros imitad aquellos aspectos que consideréis apropiados, los que no, los descartáis. El libro de la ley dice, tienes que enseñar. Sí, tienes que enseñar, pero no tienes que sentar dogmas. Entonces, él solo nos propone esta idea por aquí, esta por allá. O sea, que yo creo que es intencionado el hecho de no dejar ese sistema para que nadie le obedezca ciegamente, para que nadie diga, esto lo ha dicho Crowley y como profeta que es, hay que hacer esto. De hecho, él insiste en que él deja una serie de rituales, él crea muchísimos rituales, la mayor parte adaptados de la Golden Dawn, pero varios 100% originales, y no dice, tenéis que hacerlos para conseguir lo que yo he conseguido. Él lo que dice es, lo que tenéis que hacer es ver lo que subyace de estos rituales y adaptarlos vosotros a vuestra vida. O sea, al final no hay que obedecer ciegamente ni hay que copiar ciegamente lo que hace Crowley para conseguir un progreso espiritual real, porque las condiciones del logro espiritual de cada uno son distintas en cada caso. Y en relación a los 3 eones, bueno, 3 eones de los que se habla en el libro de la ley. No se descarta que hubiera eones antes y sí que se deja entrever que va a haber un cuarto eón detrás. Si va a haber más o no, no lo sabemos. Sería el de Hrumakis, el de Maat. Bien, el eón de Isis. El eón de Isis, pues sí, sería más o menos los primeros años del Neolítico, entiendo. Una sociedad típicamente centrada en la agricultura, en la idea de maternidad. La mujer ocupa un papel más importante que el hombre, es un matriarcado. Esa sería la idea de Isis, en grosso modo. Crowley no sabe decir mucho más porque en realidad no se proporcionan muchos más datos en los libros sagrados. Por tanto, es pura especulación de Crowley todo esto. El león de Horus sería el que vendría después. Y sí, como has dicho, se identifica... El de Osiris. El de Osiris, sí. ¿Qué he dicho el de Horus? El de Osiris. El de Osiris se identificaría con Jesucristo, sí, con todos los dioses moribundos, los que se sacrifican por la humanidad. Serían patriarcales, sería el concepto de sacrificio como idea principal. De ahí viene también la idea de pecado. Sería un eón en el que imperaran ideas parecidas a las del cristianismo. Y abarcaría más o menos, creo recordar que era unos 500 años antes de Jesucristo, hasta más o menos los 2000. O sea, en 1904 se hace la proclamación de León de Horus, pero eso no significa ni que empiece ahí, ni que venga de un tirón, los eones se van desarrollando. Entonces, Crowley decía que hasta dentro de unos cientos de años no íbamos a ver todo qué significa realmente el León de Horus.
Por tanto, ¿estamos ahora en el León de Horus? En ciertos aspectos habremos entrado y en otros no. El León de Horus se supone que tiene que caracterizarse por la libertad individual, por el niño sería la figura clave, niño entendido como el masculino o femenino, sería una igualdad de sexos también. O sea, hay ciertas ideas que sí que se ve claramente que ya estamos en él, pero hay otras ideas que en principio todavía no podemos entender porque no hemos llegado a ellas. Es un eón caracterizado por la inocencia del niño, pero también por la crueldad, porque los niños son crueles. De ahí también que el eón se abriera con las dos guerras mundiales, que en cierto modo aparecen reflejadas en el libro de la ley, en cierto modo. Y luego vendrá, no se sabe cuándo, a saber, el eón de Maat, que será más o menos la fase del juicio final de la que se habla en el Apocalipsis. Pero insisto, eso no significa que se vayan a acabar los eones, que no vaya a haber eones sucesivos, y por supuesto no podemos saber nada de la naturaleza de ese eón porque ni siquiera sabemos prácticamente nada de la naturaleza del León de Horus. El vino Crowley como enviado para transmitir la palabra Célema y el León de Osiris, el León de Horus, pero posteriormente llegarán más profetas a afianzar esa palabra. Como Mahoma llegó después de Jesucristo para reforzar la palabra de Jesucristo dándole un nuevo matiz, pues así irá sucediendo en el León de Horus. Habrá distintos enviados. Volviendo a su vida, uno de los episodios más conocidos es la parte en la que él vive en Boleskine, que está situada en torno al lago Ness, que se ha convertido luego en un centro de peregrinación. Si no me equivoco, a día de hoy está en manos privadas. Durante un tiempo estuvo de propietario Jimmy Page, que parece que se obsesionó él y otros integrantes de Led Zeppelin. Esto ya es entrar un poco en esa leyenda negra y en toda la parte estrafalaria. También en su influencia en la cultura pop. Hay que recordar que aparece entre tantos otros personajes en la famosa portada de Sgt. Pepper's, que además es un disco que se publica un día haciendo, no sé qué aniversario era, con la muerte o el nacimiento de Crowley. Y estando ahí, él cuenta también que hace unas invocaciones, no cierra bien, no sé si decir la sesión o no sé muy bien cómo decirlo, y parte de lo que ahí se invoca se queda en este mundo y luego le atormenta. Recuerdo que los perros se revuelven, recuerdo que la casa tiene también una serie de problemas, se queda prácticamente acorralado en una habitación el propio Crowley y parece que entra en contacto con un ángel de la guarda, ¿no? Si no recuerdo mal. Un poco sobre este episodio y sobre esta clase de invocaciones o de ritos, no sé muy bien cómo decirlo, que se cuenta ahí, qué parte es real, qué parte pues es al final herencia de cierto terror gótico del que venía casi también Crowley, y qué parte pues es invención para las confesiones. Bueno, yo no creo que haya muchos hechos que sean 100% inventados de Crowley. Sí que es verdad que me da la impresión de que tiende a la exageración en ciertos momentos, pero no me parece, si hacemos caso desde luego a Richard Kaczynski, que es el mayor experto en la vida de Crowley, en su libro Perdurabo, él, por lo que cuenta, en una investigación documentada, las cosas que narra Crowley sobre su vida coinciden bastante con los hechos reales. Es posible que sean más exageradas, pero vamos, pocas cosas hay que se puedan demostrar que no sean como las que decía Crowley. Entonces, dejando eso claro, Boleskine es una casa que él compra con el fin de realizar el ritual de Abramelin. El ritual de Abramelin es un ritual que supuestamente surgió, recordad que por el siglo XVI fue escrito y fue volvió a circular gracias a la Golden Dawn. La Golden Dawn lo tradujo y trabajó con él hasta cierto punto como manera de conseguir lo que se llama conocimiento y conversación del Santo Ángel Guardián, que es el primer gran paso en la magia ceremonial. Porque el conseguir esa conversación es lo que te capacita para conocer tu verdadera voluntad. Entonces, a partir de ahí, ya tendrías que dedicarte exclusivamente a realizar esa voluntad, pero no tiene sentido ponerte a hacer tu voluntad cuando no sabes cuál es. Por tanto, ese es el primer paso. Él tenía claro que ese era el primer gran paso. Por eso, antes de que le correspondiera por grado, él dijo que se iba a retirar a una casa que cumpliera con las características especificadas en el ritual, que sería la casa de Boleskine, y que se iba a recluir ahí durante los 6 meses que durara el ritual.
impidiendo toda molestia. Claro, es un ritual complejo porque requiere que durante muchos meses estés completamente aislado y no puedes salir porque estás dedicado a la invocación en cuerpo y alma. Por tanto, él necesitaba gente que le hiciera los recados, había gente de la orden que, parece ser, por lo que mencionan, le ayudaban un poco a la compra y demás. Bien, Boleskine acabó ese ritual. No lo acabó, porque al final sí que se le molestó. Mathers, el líder de la Golden Dawn, le convocó a París porque había ciertos problemas con el liderazgo de la orden. Un ritual no debe pararse y eso es algo que Crowley sabía, pero se vio en la disyuntiva de conseguir contacto con su santo ángel guardián o seguir en contacto, mantener el vínculo con la única persona que era capaz de conectarle con lo que se llaman los jefes secretos. Los jefes que están detrás de toda orden esotérica y que son las que dictan un poco cómo tienen que hacerse las cosas mágicamente y en principio serían, si hacemos caso a que dice Crowley, los que controlan el mundo, ¿no? Pues él optó por eso segundo, por mantener una cadena de unión con esos jefes secretos, aunque tuviera que dejar el ritual. ¿Cerró el ritual? No, claro, porque no lo acabó. Creo recordar que menciona, pero muy brevemente en Confesiones, que menciona, lo acabé en cierto momento, pero no te dice cómo, ni cuándo, ni dónde. No llega a especificarlo. Entonces no tengo muy claro que ese ritual se cerrara, lo cual podría explicar quizás los sucesos que se supone que siguen sucediendo en la casa hoy en día. No lo sé. Vamos, el mismo Crowley dice que cuando volvió a la casa sucedían fenómenos paranormales, ¿sí? Ya sucedían mientras que estaba realizando el ritual. Es un ritual un poco complicado en cuanto a contacto con lo demoníaco, ¿no? Porque sí, es una invocación al Santo Ángel Guardián, pero conlleva que cuando has invocado al Santo Ángel Guardián tienes que invocar a las 4 coronas del infierno y luego a todos sus ejércitos para someterlos a la voluntad de tu Santo Ángel Guardián, para que así ya puedas realizar tu gran obra sin obstáculos demoníacos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que obviamente si inicias ese ritual, las coronas del infierno se supone que sienten que vas a realizar ese ritual y que las vas a subyugar, por tanto, se supone que aparecen para estorbarte, ¿no? Entonces, pues igual se quedaron ahí después del ritual, no lo desconozco. Y has mencionado precisamente el siglo XVI y quería preguntarte un poco por la influencia del hermetismo renacentista en Crowley. No sé si hay alguna o de algún autor, incluso se me ocurre Giordano Bruno, que haya podido influir sobre Crowley o sobre la magia, por lo menos en el siglo XX. Giordano Bruno, yo no veo muchas similitudes entre lo que decía y luego el pensamiento de Crowley. Sí, quizás, hay alguna mención de Crowley hacia Cornelio Agripa y de hecho, creo recordar que te recomienda sus libros de magia en los temarios que hacía para sus alumnos. Creo que hay alguna mención de ello positiva. Es un sistema que sí que funciona, mientras que la mayor parte él es muy crítico con toda la magia de esa época y sobre todo con la medieval, porque lo toma como una superstición. Pero sí que es verdad que de lo poco que salva, creo recordar que era Cornelio Agripa. Aún así, son fórmulas del eón de Osiris, no son fórmulas del eón de Horus. Por tanto, incluso el libro de la ley te lo llega a considerar rituales que son negros hoy en día, simplemente porque ya no estamos en ese eón. Así que, desde luego, en el pensamiento posterior de Crowley, en el pensamiento post-1904, poco puede deber a toda la magia de esa época, en mi opinión. Sí, quizás, como digo, sí hay muchos elementos neoplatónicos y de cábala, por supuesto. Pero yo creo que son las únicas corrientes mágicas que tienen una influencia real en el Crowley posterior, a mi juicio. Y toda esa influencia romántica que hay sobre su obra, ya he dicho antes, Shelley, Kipling, Stevenson, Milton no es romántico, pero vamos, digamos, todo esto es cierto que son grandes autores
de la lengua inglesa y que al final era un escritor de la lengua inglesa, que yo creo que un muy buen escritor. ¿Tiene algún tipo de influencia? Porque, bueno, también es cierto que como estudia Mario Praz, por ejemplo, en La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica, sí que había, por ejemplo, el diablo, tal y como lo pinta Milton, en El paraíso perdido, que es alguien que también trata de iluminar a los hombres, una especie de rebelde. También Shelley le interesa esta clase de rebeldía tan sumamente romántica. No sé si eso pudo crear un imaginario en el que Crowley también creciera después de esa educación tan estricta, religiosa a la que se ve sometido, o realmente esto no tiene tampoco mucho sentido. Sí, para el primer Crowley está claro que la literatura es una influencia enorme, pero es para el Crowley que está experimentando con todo y entonces pues también experimenta con la literatura y se obsesiona por leer y leer. Él relata que no sé si era un año o dos de sus años universitarios lo pasó exclusivamente en su habitación leyendo y que cuando leía a un autor leía todas sus obras, leía todos los autores que citaba y todo eso, claro, entiendo que en un Crowley que todavía no tenía las ideas claras tenía que ejercer una influencia enorme, pero no me parece que fuera una influencia decisiva para su vida posterior. La influencia decisiva, para mí, la cábala, las enseñanzas que recibiera de la Golden Dawn tuvieron que quedarse ahí, pero sobre todo la revelación de 1904, porque es la que le da el lenguaje, los conceptos, incluso la religión, en cierto modo. O sea que solo conserva realmente la cábala, a mi juicio. Literariamente, pues sí, seguramente sí que esa influencia les durará todavía, pero también es verdad que a medida que Crowley va envejeciendo, cada vez hace menos literatura, se centra únicamente en promulgar la ley, salvo estos últimos años de la década de los 20, porque está arruinado, pero cuando Crowley más o menos tiene recursos, no se dedica a la literatura. Bueno, también, perdona, los años de la Primera Guerra Mundial, también por problemas económicos nuevamente, tenía que escribir artículos periodísticos, artículos bastante buenos literariamente, muy interesantes, en los que intenta meter un poco de ley celémica, él siempre que hace algún escrito literario posterior a 1910, 11, que es cuando empieza a aceptar la ley, siempre mete alguna enseñanza celémica, porque si no, me da la impresión de que sentía que estaba realizando magia negra, ¿no? Es decir, hacer cosas que no tienen que ver con su gran obra, que es lo que está prohibido por el libro de la ley. No sé si te he respondido a la pregunta con esto. Sí, por supuesto que sí. De hecho, creo que además él decía que la cultura libresca era importante, pero que no era todo, ¿no? Y de hecho, si no recuerdo mal, a esta especie de, es que no recuerdo el nombre, de ayudante, amante con el que se viene a España, le trae un poco también para enseñarle mundo, ¿no? Porque él era un hombre muy viajado, con una auténtica, bueno, además que ver el grosor del libro y es solo una parte de su vida, la cantidad de experiencias fascinantes que tiene, todo el periodo alpinista y demás. Entonces se lo trae un poco también a España para demostrarle que no todo es cultura libresca. Sin duda, y al hilo de esto, hay que decir que otra influencia enorme que hemos pasado por alto es en sus viajes, él procura buscar especialistas de esa zona en el pensamiento que hay en ese país, en la tradición filosófica, mágica. Entonces, eso también le enseña. Menciona, por ejemplo, cómo busca a un sufí, no sé si era de Egipto, que le inicia en el sufismo. Luego, en su viaje en México, es donde tiene el primer contacto con la masonería, cuando le dan el grado 33, pero parece que de manera irregular. Entonces, en esos viajes, él va buscando un especialista, no alguien que haya escrito libros, igual es alguien con escasos recursos económicos, pero que controla mucho del tema. Cuando estuvo haciendo yoga, ¿no? Buscaba especialistas nativos que pudieran transmitirle cómo la enseñanza real, cómo se trabaja en esos distintos países. Si te parece, vamos a ir pasando a una parte final donde hablemos un poco más de la parte práctica, ¿no? Que yo creo que es eminente también en Crowley, aunque como has dicho antes, hay que saber adaptarla. Entonces, por hacer una recapitulación de las órdenes donde él ha estado, de las, sociedades secretas o discretas donde él ha estado, podríamos hablar de la masonería, que efectivamente parece que se inicia en México, de la Golden Dawn, de la Aurora Dorada, donde parece que con desavenencias con personajes como Keats, o no era Keats, perdón, era Yeats, William Butler Yeats. Acaba también saliendo,
con la Orden de la Rosa Cruz, no recuerdo si llegó a entrar, pero creo que aparece mencionada en las confesiones, ¿no? Aparece mencionada en los años de la Primera Guerra Mundial como farsantes. Vale, ya la tenía aquí apuntada, debía ser por una mención. Y donde sí es en la OTO, la Ordo Templi Oriente, ¿en qué consiste la OTO? O sea, es un poco quien recoge el testigo de una forma más seria de los postulados de Crowley. Sí, pero OTO es una sociedad que ya existía antes de que llegara Crowley. Es una sociedad que se empieza a fraguar a finales del siglo XIX como ampliación, como una academia masónica, una universidad, por así decirlo, de los masones en las que se especializaban en ciertos arcanos. Creo que es en 1901 cuando ya se hace oficial la orden, pero hasta que Crowley no publica el libro de las mentiras allá por 1910, creo que es, él no entra en contacto con ellos. Ellos van a él en 1910 y dicen, has revelado en el libro de las mentiras uno de nuestros arcanos y por tanto tienes que iniciarte para que no lo transmitas. Entonces, él se inicia y es cuando llega al arcano de OTO, que según cuenta es prácticamente... Es decir, en el lado práctico de la magia, lo que más le aporta, lo que cambia radicalmente su manera de hacer magia. Ya desde entonces prácticamente solo utiliza ese método. Y él se inicia, pero no es el líder de la orden, es el líder de la sección anglosajona, pero hasta 1922, creo que es, o no, 1924, por ahí, que muere Theodor Reuss, que era la cabeza externa de la orden. Crowley no se hace con el control. Si bien hay ciertas excisiones, porque no toda OTO acepta la ley de Célema, por tanto, ahí se forma la OTO antigua, y distintas sociedades. Pero sí, permanece una OTO que es leal a Crowley, que es la que funciona en California, con Jack Parsons, y la que sigue existiendo hoy en día. Ahora, si te parece, hablamos de Parsons, porque es un poco el gran discípulo de Crowley, pero también quisiera preguntarte, en fin, por varios personajes que entran en contacto con él. Uno, por ejemplo, René Guénon, que postula ese sendero de la mano izquierda, que parece que también Crowley un poco podría compartir por esa falta de dogmas y digamos, primar la experiencia frente al dogma en la vía mística. También con Ébola, ¿no? Porque al final también tiene una concepción del sexo como una forma de alcanzar la trascendencia que se podría asemejar a ciertas ideas de Ébola de sexo tántrico. Y luego Anton LaVey no le llega a conocer, pero funda la iglesia de Satán, sin duda alguna influenciado. El templo de Seth, que es una escisión, yo no sé si tiene también algún tipo de relación directa. Y luego Parsons, que es estafado de alguna forma por L. Ron Hubbard, el fundador de la cienciología, es el gran discípulo de Crowley, podríamos decir, y el que recoge su testigo. ¿En qué sentido también Parsons recoge ese testigo? ¿Cuál es un poco brevemente la vida o por lo menos la influencia que tiene Crowley en esa preservar el legado de Crowley? Parsons no me parece que sea un discípulo tan importante de Crowley. Sí que puede que suscite mucho interés porque es un personaje muy interesante al cual no podemos publicar porque los que tienen los derechos de autor en Estados Unidos prohíben que se publique su obra, no sé por qué, y no están abiertos a negociación. Son libros que tengo traducidos y no pueden salir a la venta. Pues Parsons tiene una vida muy interesante, pero no aporta realmente mucho al pensamiento celémico. Tiene un libro de ensayos sobre la libertad y tiene libros sobre las prácticas que él realizó, pero están bastante al margen tanto de OTO como del pensamiento de Crowley. De hecho, él cuando iba a realizar dichas prácticas escribió una carta a Crowley hablándole de ello y Crowley le dijo, interrumpe esas prácticas o vas a acabar mal. Parsons desoye sus advertencias y hay cartas entre Crowley y otros miembros de alto rango de OTO diciendo Parsons, otro que se le ha ido la cabeza y que va a acabar mal por los rituales que está haciendo. La idea de Parsons era una persona que parece ser muy sensible y le afectó mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, su idea brillante fue traer a este mundo encarnado a Babylon, la diosa... Bueno, una diosa que él entendía como que era ante todo del amor y que traería la paz y demás. Entonces hace una serie de invocaciones
para estos fines con Ron Hubbard, como has mencionado. Entonces, como resultado de estas operaciones, sale un dictado parecido al de Aiwash con el libro de la ley, pero en este caso viene, si no entiendo mal, porque el libro es un poco críptico, me parece que es Hubbard el que entra en trance y Parsons anota el libro, ¿no? Pues este libro pretende ser la cuarta parte del libro de la ley, que es curioso porque el libro de la ley dice, este es el libro tripartito de la ley. O sea, menciona claramente que tiene 3 partes y que no va a haber una cuarta posteriormente. Lo llamativo, sobre todo, de este libro de Babylon es que se dice en numerosas ocasiones arderás, arderás, arderás. Y el comentario que Parsons hace de estos versículos es simbólicamente, que sigue un tema espiritual, que está en clave, pero bueno, es un hecho que a los pocos años la casa se le prendió fuego y él ardió y falleció en el incendio, ¿no? Un poco como adelantaron Crowley y los otros altos miembros de OTO, va a acabar mal próximamente con estos rituales. Si es por ello o no me pronuncio claro. Me preguntabas por más gente. Por Anton LaVey, la iglesia de Satán y el templo de Seth, ¿no? Porque, bueno, no le conoce Anton LaVey, pero hasta qué punto, digamos, como parte... Anton LaVey es un tipo muy influyente en la cultura pop, de hecho, el famoso signo que se hace con la mano del demonio, con los cuernos, él es quien lo populariza y hoy en día tenemos todavía a día de hoy a casi todas las estrellas del cine, de la música, etcétera, repitiéndolo en numerosas ocasiones y bueno, también podría ser un poco el que hereda más esa importancia dentro del mundo de la cultura pop que ya tenía Crowley. He leído algo sobre el tema. La verdad es que no me resulta interesante porque, como tú bien señalas, me parece un fenómeno pop, no me parece un fenómeno con esa profundidad filosófica que tiene Crowley. No me parece para nada que tome el testigo de Crowley porque yo creo recordar que en el libro de Satán se habla de que Satán no ha de tomarse como una entidad espiritual ni nada de ello. O sea, se niega lo espiritual y se defiende simplemente lo material, algo que Crowley definitivamente no compartiría. Sí, quizás pueda tener más que ver con Crowley el templo de Set, porque sí que me parece que es una reacción espiritual contra la iglesia de Satán. Y sí que tiene ciertos comentarios muy interesantes Aquino sobre los eones. Él defiende que aparte de los eones que postula Crowley, posteriormente está el de Satán, que dura solamente, no sé si, no me acuerdo cuántos años dice, pero muy pocos años, y que ese eón se ponía fin con su libro revelado, cuyo nombre no recuerdo ahora, que iniciaría el eón de Set. Y a raíz de eso dice, pero esto no significa que todo el mundo esté en el eón de Set. Él habla de que los eones dependen del individuo y dependen de la civilización. Es decir, los musulmanes se encuentran todavía en el eón de Horus, clarísimamente, los satanistas se encuentran en el eón de Set, de Satán, y los que se han independizado como él hacia ese nuevo fenómeno espiritual estarían en el león de Set. Esa idea sí que me pareció muy interesante porque Crowley no te da esa argumentación sobre los eones, pero me parece que tiene mucho sentido y que seguramente Crowley estaría de acuerdo con ella. Para mí, el gran discípulo de Crowley, porque es el que termina su obra, sería Hymenaeus Alfa, Grady McMurtry. Después a la muerte de Crowley, Karl Germer es el que se hace cargo de OTO durante unos años, pero son unos años en los que prácticamente desaparece la orden, no se inicia a miembros, está un poco inactiva. Karl Germer se centra sobre todo en fomentar las publicaciones de los textos de Crowley, pero abandona un poco la parte práctica, mágica. Pues Hymenaeus Alfa es el que retoma cuando consigue el liderazgo de la orden una vez que muere Karl Germer, el que reaviva todo OTO y a su muerte llega Hymenaeus Beta, que la impulsa todavía más, ¿no? Pero quizás Hymenaeus Alfa es el que consigue que es el que reviva todo el pensamiento de Crowley. Esa es mi impresión.
Y en cuanto al tarot, porque hay que recordar que él tiene un tarot propio, también si no recuerdo mal, la Aurora Dorada tiene su propio tarot, tiene todavía eso de hoy, a día de hoy, continuidad, es decir, hay gente que todavía utiliza el tarot de Crowley. Yo la verdad es que ese mundo mentiría si dijera que lo conozco y pregunto desde la ignorancia, solo sabiendo que tiene un tarot que estéticamente es muy bonito, pero poco más. Ahí, me consta que hay mucha gente que utiliza ese tarot. De hecho, hay librerías nuestras, vamos, librerías que venden nuestros libros, los libros de Matrioska, que tiran ese tarot, concretamente, en Barcelona. Pero vamos, hay muchos practicantes de la magia célema que me consta que utilizan ese tarot, sí. El tarot, bueno, entiendo que lo mismo da utilizar ese tarot que cualquier otro tarot. Crowley lo único que hizo fue crear un tarot que estuviera en consonancia con la revelación de 1904, porque ahí se dan ciertas indicaciones de que Chadi, la letra Chadi del hebrea, no tiene que tener la correspondencia de la estrella y demás. Es decir, una revisión de la concepción del tarot que tenía la Golden Dawn en cuanto a atribuciones sobre todo. Entonces, eso requería que se dibujaran de distinta manera las ilustraciones, también que la interpretación variara un poco para adaptarla al nuevo eón, pero es una adaptación del tarot antiguo al nuevo eón, simplemente. Y bueno, ya para ir cerrando, bueno, quería hacer solo un apunte que he apuntado aquí antes mientras te escuchaba, que es el tema de me da la sensación, por ejemplo, leyendo el libro de Miguel Algol, que es un satanista español que se llama Materia Oscura, que parece que es un humanismo ateo, efectivamente, que no tiene fe en prácticamente la metafísica, es decir, que es una filosofía humanista atea, no tiene un pensamiento metafísico como sí creo que lo tenía Crowley. Esto era un apunte a lo que comentabas antes de la Iglesia de Satán. Y las dos cuestiones finales eran, primero, ¿qué libro recomiendas para quien haya leído, como puede ser mi caso, las Confesiones de Aleister Crowley, y quiera seguir profundizando esta vez ya más en su pensamiento? Segundo, quiero destacar que estás traduciendo o has terminado de traducir varios libros que van a aparecer precisamente en Matrioska, editorial de la que ya hemos reseñado aquí algún libro, como los otros de Sebastián Porrini, que son Los textos sagrados y la ley es para todos. Y entonces también al hilo de esto quería preguntarte, a ti que has editado otros libros como Magia sin lágrimas, Sí, por las casualidades editoriales, porque antes has mencionado el tema de que a él se le perdió el libro de la ley, y tengo entendido que los libros de Crowley tienen una historia propia en distintos países de desaparición de ejemplares, problemas en imprenta, etcétera. No sé si a ti te ha llegado algo de esto, es una leyenda negra más, y ya digo, por un lado el libro que recomiendas y por otro si sabes algo de estas casualidades editoriales que supuestamente se dan con los libros de Crowley. Por lo que cuenta, Valdemar me contó estas casualidades que se dieron. Parece ser que alguna cosilla también pasó con Confesiones, pero era sobre todo con los dos anteriores volúmenes que sacaron de Crowley. Frank Rubio puede contar más porque él lo vivió en primera persona, ya que él estaba involucrado en el proyecto. Parece ser, si no recuerdo mal, que les desapareció cuando iban a imprimir o algo así, y eso demoró la publicación durante bastantes años del libro. Yo no he experimentado nada de esto. Todos los libros que he ido publicando se han publicado normalmente. Por lo menos los editores no me han contado que haya sucedido lo contrario. En cuanto a libros que recomiende, bueno, el libro de la ley, por supuesto, es clave para entender qué es Célema, pero el problema es que no se entiende, porque es un libro que el mismo Crowley llegó a entender del todo. ¿Qué es lo que ayuda a entender ese libro? Los comentarios del libro de la ley. Por eso, en la próxima publicación que realicemos, bueno, seguramente no la siguiente, sino la otra, sea la traducción del libro de la ley con todos los comentarios que Crowley hizo, que fueron 4. Eso ayuda bastante a entender cómo hay que interpretar realmente el libro. Entonces, eso sería lo que yo recomendaría para entender ese texto. Y luego tiene otro texto fundamental que él considera el segundo más importante de todos sus escritos, que es un libro que él entiende como revelado y no revelado. Solo hay 2 libros que tienen, de Crowley, que tienen esa categorización de, por un lado, revelado, categoría A, lo llamaba él, y por otro lado, no revelado, categoría B, que son el relato de un ritual que hizo y este en concreto, que es la visión y la voz.
La visión y la voz es el segundo texto más importante de Crowley y es en el que narra sus experiencias por el desierto del Sáhara invocando a los 30 éteres, que es el proseguir con las investigaciones que iniciaron John Dee y Edward Kelly en el siglo XVI, que sí, mira, no te lo mencioné, pero ellos, esos dos magos de finales del XVI, sí que ejercen una influencia notable sobre Crowley, porque ejercen sobre Aurora Dorada. Y Crowley lo que hace es continuar las investigaciones de ellos donde la dejaron y concluirlas. Entonces, eso sí que es una influencia decisiva también para Crowley. Pues Jonathan Márquez, no te quiero quitar más tiempo y sí te quiero agradecer que hayas venido al programa y que nos hayas contado todas estas cosas interesantes que dan para seguir investigando a aquel que esté interesado y para aquel que sencillamente se haya acercado, pues para que ya no se crea todas esas patrañas, historietas, leyendas y demás que corren sobre Crowley, que lejos de ser una figura risible, para mí es una figura de gran seriedad intelectual y desde luego de gran calidad literaria, como atestigua sobradamente la traducción de este extraordinario libro, una labor monumental que demuestra también tu calidad como traductor, que está más allá de toda duda, y también tu calidad como conocedor de la obra de Crowley, que también está más allá de toda duda. Así que muchas gracias, mucha suerte con los libros próximos en Matrioska, que es una editorial muy valiente y que tenemos los lectores que saber pagar sus esfuerzos comprando y leyendo sus extraordinarios libros. Y de verdad un placer tenerte aquí. Volveremos pronto con más programas aquí en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias.